Hola, en este video veremos cómo funciona un circuito que convierte una señal analógica a digital y de vuelta analógica, utilizando el ADC0804 y el DAC0800 y el amplificador operacional LM741, realizado por el equipo 2 de Electrónica Aeronáutica. Cada uno de nosotros se encargará de explicar lo mejor posible el circuito armado para la presente práctica 13. Los componentes utilizados durante la práctica se muestran en pantalla, en donde el DAC0800 fue cambiado por una variante DAC0808. Comenzamos con la conversión analógica a digital. En la parte de entrada, un potenciómetro de 1 kΩ permite variar la tensión que se desea digitalizar. Esta señal, tras pasar por una resistencia y un capacitor de filtrado, se introduce en el ADC0804, el cual convierte la señal en una palabra digital de 8 bits para este caso. El ADC0804 utiliza un circuito RC, formado por una resistencia y un capacitor, que marca el ritmo de la conversión. Cada que se pulsa el botón de control conectado a los pines 3 y 5 del ADC, se inicia la conversión y el resultado se refleja en una serie de LEDs que muestran el valor en binario. Pasamos ahora a la conversión digital a analógica. Una vez que el ADC0804 digitaliza la señal, los 8 bits generados se usan como entrada para el DAC0800, que, para el caso específico de la práctica, se tuvo que trabajar con el componente DA0808, el cual fue conectado de la misma forma en la que se muestra en el diagrama. Este dispositivo transforma el valor digital en una corriente analógica proporcional, convirtiendo la información numérica en una magnitud física. Es importante destacar que el DA0808 requiere una referencia estable y algunos componentes externos, como resistencias y condensadores, para garantizar una conversión precisa y minimizar el ruido. Así, la corriente producida por el DAC es la base para obtener un voltaje útil en la siguiente y última etapa del circuito. Finalmente, convertimos la corriente del convertidor digital análogo en un voltaje medible, utilizando el amplificador operacional LM741, en donde la entrada inversora recibe la señal en forma de corriente del convertidor digital análogo y se convierte en un voltaje de salida. Este amplificador operacional, alimentado con +- 10 volts, asegura que el voltaje de salida refleje de la forma más fiel la magnitud de la señal original. Con esta configuración, el circuito logra cerrar el ciclo. Se toma una señal digital, se convierte en análoga, se reconvierte a corriente y finalmente se obtiene un voltaje que puede ser visualizado o medido. Esto es muy útil para entender, por ejemplo, el principio de funcionamiento de los multímetros digitales. Para poder obtener una mejor visión del circuito, se puede apreciar una breve explicación en el siguiente video. ¿Vale? Estamos subiendo el voltaje con el potenciómetro. En ese voltaje que tenemos los LEDs encendidos, deberás tener el mismo en ese pin. En ese pin tenemos 2.79. Si lo cambiamos al potenciómetro, 2.58, pues es una buena referencia, y esta es la señal de salida. También es importante recalcar que el potenciómetro fue sustituido por un sensor de temperatura analógico LM35, el cual su pinout se muestra en pantalla. Al incrementar la temperatura que percibe, aumenta el voltaje de salida, teniendo, de cierta forma, una mejor representación de la gráfica escalera pedida por la práctica. Asimismo, para poder comprobar que su funcionamiento digital también es correcto, se toman en cuenta los LEDs encendidos, ya que, de derecha a izquierda, cada LED toma un valor decimal de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128, ya que, en total,
Para el caso específico del ADC 0804, se tiene un total de 255 cuentas. Si se quiere comprobar el funcionamiento y el conteo correcto del circuito, se puede usar una aproximación al voltaje utilizando regla de 3. Si queremos saber cuántas cuentas hay en 2.5 volts, necesitamos realizar la siguiente regla de 3. En 5 volts, sabemos que vamos a tener 255 cuentas activas. Pero en 2.5 queremos saber cuántas cuentas teóricas tendremos. Para esto, vamos a tener que realizar la multiplicación de 2.5 por 255 y eso lo vamos a dividir entre 5 volts, quedando 2.5 por 255 entre 5 volts. ¿Para qué? Para no tener unidades. Da como resultado 127.5 cuentas. A grandes rasgos, hemos visto cómo cada sección del circuito cumple una función esencial. El ADC 0804 digitaliza la señal analógica. El DAC 0808 la transforma en corriente y mediante el LM741 convertimos esa corriente en un voltaje utilizable. Gracias, y esto fue la práctica 13 del equipo 2.